Sigues el canal de mi gran amigo Albert Castillón, sabrás que hay una pugna entre él y yo, casi podríamos hablar no hemos apostado dinero, pero yo creo que acabaremos haciendo una porra acerca de hacia dónde va a orientar su interés Pedro Sánchez, su interés de poder, porque para él España es muy poco, él aspira a mucho más, ambiciona a mucho más. Y si me has visto en su canal, en la última intervención que tuve esta misma semana, comentaba que si bien Albert habla de la posibilidad de que Pedro Sánchez se postule, es más, de que haya negociado ya con la Organización Mundial de la Salud para ser su director general y que tiene el apoyo de China, yo defendía más bien la posición de que Pedro Sánchez esté más bien interesado en la Secretaría General de la ONU. Pero ojo con las noticias de última hora. Acaba de hacerse viral un vídeo por parte de otro, no sé si un creador de contenido, un periodista, no sé quién sea, pero que ha hilado fino con toda una serie de elementos que reconducen precisamente la porra hacia la opción que defiende mi amigo Albert Castillón y que Pedro Sánchez, en definitiva, estaría interesado en ser director de la Organización Mundial de la Salud antes que ser secretario general de la ONU. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué elegir una organización que, si bien pertenece a la ONU, es, por así decirlo, algo inferior? ¿Y por qué no aspirar directamente a ser secretario general de la ONU? ¿Por qué en este caso Albert Castillón podría ganarme la porra, y razón por la cual igual no voy a apostar con él? Te lo voy a contar todo en este vídeo porque he conseguido bastante información y muchas cosas asociadas a esta prioridad por parte de Pedro Sánchez tienen que ver con el proceso electoral que diferencia el cargo de director general de la OMS respecto al cargo de secretario general de la ONU. Repito, la OMS pertenece a la ONU, pero si bien Pedro Sánchez ambiciona, tiene mayor interés en ser secretario general de la ONU, una cosa es lo que uno quiere y otra es lo que puede. Y siendo pragmático, tiene más posibilidades ahora mismo de convertirse en director general de la OMS antes que secretario general de la ONU. ¿Por qué? Te lo voy a contar todo en este vídeo. Venga. Quizás todo esto te suene a chino, te suene a que no sabías nada, pero es que sí, parece ser que Pedro Sánchez se ha postulado para ser director general de la Organización Mundial de la Salud, que esto es secreto y que tiene que ver con el calendario de elecciones de la ONU, de la OMS, de España, con sus prioridades, pero sobre todo con sus posibilidades. Tiene un interés importante en salir de España y sobre todo en no perder las elecciones, porque un perfil narcisista como el suyo prefiere no exponerse a unas elecciones si no tiene claro que la puede ganar. También es cierto que está haciendo todo lo posible para ganarlas. Y el elemento más importante de todos, el elemento que puede hacer pivotear su candidatura o su prioridad de ser director general de la OMS a finalmente no ser nada y postularse como simple presidente del gobierno, es la posibilidad de haber logrado, para el momento en el que se realicen las elecciones próximas en España, haber logrado nacionalizar el mayor número de personas por la ley de memoria democrática. Sabemos que hay presentadas 2,5 millones de solicitudes. Hasta ahora, el gobierno ha conseguido resolver 700.000. El 98%, se dice pronto, el 98% tiene resultado favorable, pero queda prácticamente más de 1,5 millones, casi 2 millones quedan por gestionar. Y parece ser que el Estado no tiene capacidad de digerir y gestionar esas nacionalizaciones para que cuando comience el proceso, la campaña electoral, esas personas sean nacionalizadas, España cuente en el censo electoral con 2,5 millones más de votantes y que finalmente voten al Partido Socialista. También es cierta una cosa, que para acelerar ese proceso, Pedro Sánchez ha enviado a una persona de extrema confianza para precisamente hacer que todo esto se agilice, puesto que el PSOE en Buenos Aires, hay que considerar que la mitad de esta, creo que son un 60%, de esas solicitudes de nacionalización provienen de Argentina y que, por tanto, el trabajo ahora mismo se está concentrando en agilizar todas las solicitudes de nacionalización que provienen de Argentina. Razón por la cual Pedro Sánchez ha mandado a una persona de confianza, sabrás a quién me refiero en cuanto te nombre su nombre y apellido, sí, Francisco Salazar, Paco Salazar, una persona de confianza que él tenía en Moncloa, el famoso Salazar de la Bragueta, ese que se bajaba o se subía a las braguetas
delante de las empleadas de Moncloa y que trabajaba en Moncloa debido a la cercanía con Pedro Sánchez y debido a que conoce muchas cosas, muchos secretos de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez le tiene que garantizar algo que sea suficientemente válido, suficientemente compensatorio como para que el hombre no abra el pico. Entonces, este hombre se ha ido a Buenos Aires y está gestionando precisamente a través de la PSOE, porque la PSOE en Argentina está metida en este proceso de nacionalización, agilizando para el gobierno ese proceso. Por tanto, sí que hay un interés por parte de Pedro Sánchez en nacionalizar al mayor número de personas para contar con su voto. No hay que olvidar que esas personas que se van a nacionalizar son descendientes de gente que emigró, se fue de España durante la dictadura. Entenderás que durante la dictadura de Franco no se iban los franquistas, se iban los que eran los perdedores, los del bando contrario, del bando republicano, y por tanto, por descendencia y por cultura familiar, esa persona estaría más propensas a votar PSOE. Entonces, por un lado, Pedro Sánchez está tratando a contrarreloj de conseguir incrementar el censo electoral para postularse como presidente del gobierno y seguir gobernando, pero no sabe realmente si será capaz de digerir esa gran cantidad de solicitudes como para llegar al proceso electoral con una suficiente garantía de poderlo ganar. Y de no ganarlo, o incluso de perderlo, podría optar para otros cargos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el cargo de director general de la Organización Mundial de la Salud se va a elegir antes de las próximas elecciones al gobierno de España. Estamos hablando que las próximas elecciones del gobierno de España son para aproximadamente junio de 2027. No sé si la puede alargar a septiembre. Bien, no lo sé, porque fueron en julio de 2027 las elecciones pasadas. Puede repetir, hacer un proceso electoral en verano. Sí, es posible. Podría convocarla, no sé cuándo es, digamos, la fecha límite. Pero resulta que para ser director general de la OMS, la elección viene antes. Por tanto, él se puede jugar tranquilamente la posibilidad de postularse para director general de la OMS y, si es elegido, decidir qué hacer en ese momento, dependiendo de si tiene suficiente poder, como suficientes garantías para ganar las próximas elecciones o no. Y entonces elegir y poder decir, ay, me reclaman en la OMS, voy a hacerle este favor a la OMS, porque además en el extranjero, fijaos cómo me quieren, cómo me buscan. Este podría ser el razonamiento. Y por tanto, irse a la OMS y jugar con esa posibilidad, dependiendo que lo elijan. Si no lo eligen, el proceso electoral de la OMS es tan opaco, y ahora lo veremos, es tan opaco que de no ser elegido muy probablemente nadie lo sabría, y él podría seguir postulándose como presidente del gobierno y no habría pasado nada en España. Es decir, que solo se llegaría a saber si llega a ser director general de la OMS en la eventualidad de que sea elegido como tal. Porque, repito, el procedimiento de elección es muy, muy, muy opaco. Por tanto, puede haber presentado su candidatura, esa candidatura ser secreta todavía, porque el proceso de elección es secreto. Ahora, ¿por qué director general de la OMS y no director general o secretario general de la ONU? Muy sencillo, por una razón que entenderás muy bien. Y es el hecho de que las elecciones a secretario general de la ONU son incluso antes. Son antes. Son para noviembre de este año, creo que finales de 2026, principio de 2027. Secretario general de la ONU. ¿Y qué ocurre? Que si bien su perfil técnicamente es más afín o tendría más posibilidades, por razones técnicas, de ser el secretario general de la ONU, hay un elemento importante que debemos tener en cuenta, que a diferencia del director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, el secretario general de la ONU, la elección no es secreta y además hay países que tienen derecho de, sí, derecho de veto. Derecho de veto. ¿Y qué países tienen derecho de veto? Estados Unidos y Rusia. ¿Y tú crees que Estados Unidos o Rusia apostarían por tener a Pedro Sánchez como director, como secretario general de la ONU? No. Lo vetarían. Uno, Rusia, por cómo Pedro Sánchez se dirige a Putin, como nombra y habla de Putin, por haber apoyado tanto a Ucrania, Rusia va a ponerle veto. Y Estados Unidos, obviamente, con Donald Trump, no va a apoyar a Pedro Sánchez. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, el proceso electoral es bastante más sencillo. No hay derecho de veto y, sobre todo, Estados Unidos se ha marchado de la OMS. Y ahora mismo, el país que tiene mayor poder dentro de la OMS es China. ¿Y a dónde ha viajado Pedro Sánchez recientemente? Pues sí, a China. Parece ser que en China consiguió sacar el placet, es decir, el apadrinamiento de China a su candidatura como director de la OMS. No obstante, esto era lo que publicaba el mismo Albert Castillon y esto era lo que decía. Y ojo con este personaje que está aquí, el señor Bill Gates, que tiene
un papel importantísimo. Ahora veremos por qué. Fíjate. Premios de su fundación. A cambio, Sánchez le dio 130 millones al Fondo Mundial para combatir enfermedades. Los premios los compra como los cargos. China le considera su hombre de confianza en Europa. Y Gavi, la Alianza para las Vacunas, también recibió de parte de Pedro Sánchez otros 130 millones en junio de 2025. Es como si llevara mucho tiempo preparando esta operación para alcanzar la posición que más le gustaría, abandonar España y ocupar el cargo de director general de la Organización Mundial de la Salud. No estaba España en el Consejo Directivo de la OMS hasta hace un año. Llevaba 20 años ausente de ese consejo y Sánchez recuperó la posición para empezar a ganar tiempo y espacio. Ahí colocó a Mónica García, que será una de las 34 que decidirán si es o no Sánchez el nuevo director general. Esto es un plan. Y además consigue una carambola, olvidarse de los problemas de corrupción que le acechan, que el mundo le vea como el aliado número uno anti-Trump. Está contra Trump en Irán, contra Trump en la OMS, contra Trump en la OTAN. ¿Cómo se ha posicionado Pedro Sánchez con respecto al tema del bicho, del barco del bicho que ha llegado a Canarias? Y cómo prácticamente ha recibido al actual director general de la OMS, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, y cómo prácticamente ha tratado en todo momento con la Organización Mundial de la Salud, vendiendo a través de la ministra, incluso Mónica García, el hecho de que, bueno, España colabora con la salud global, el multilateralismo, que son todas cuestiones ideológicas que tanto gustan a la ONU. Y razón por la cual además quiso anunciar a bombo y platillo como postularse como salvador del mundo y que ha contenido un principio de pandemia, utilizando incluso el avión presidencial como estandarte, ¿no? Como bandera para mostrar que España colabora tanto con la Organización Mundial de la Salud. No es más que postureo para postularse, fíjate. De España y que pertenece al ala 45 de Torrejón de Ardoz. Solo hay dos Airbus A310 que están para eso, para los viajes de presidencia o del rey. ¿Por qué este avión y por qué no otro? Sorprendió mucho en Torrejón de Ardoz que obligaran a salir este avión desde ahí, recogiera a los pasajeros supuestamente infectados con los trajes EPI y luego vuelva a Torrejón, que es donde los dejaron. La elección del tipo de avión fue directamente del Palacio de la Moncloa porque quería que esta escena donde aparece el Reino de España y la bandera y se sepa que es su avión presidencial, su Air Force One, ¿verdad? Eso es lo que él quería que se transmitiera al resto del mundo. Y es así, las televisiones de medio mundo ya están informando que Pedro Sánchez puso su avión a disposición de los enfermos. Siempre ha de estar él como protagonista y no los enfermos, no el resto. Mucho menos el gobierno de Canarias, al que ha intentado ningunear desde el minuto uno. Pero la cuestión es, ¿le pueden nombrar? Sí, le pueden nombrar. Y, de hecho, tengo aquí una chuleta sobre un poquito cómo funciona el proceso electoral que haría que Pedro Sánchez prefiera optar a ser ahora mismo director general de la OMS en lugar de aspirar a ser secretario general de la ONU. Porque en la ONU hay países que ejercerían su derecho de veto, mientras que en la OMS esto no ocurre. Además, habiéndose ido Estados Unidos de la OMS, prácticamente China ahora es el país más influyente y él tiene buena relación con China. Por tanto, ahí tiene muchas más posibilidades. Ahora te cuento, ¿quién elige el director general de la OMS? ¿Vale? Es un consejo ejecutivo compuesto por 34 miembros, técnicamente expertos en salud, elegidos por regiones. Uno de ellos será la ministra de Sanidad de España, ¿no? Reciben las candidaturas oficiales de los países, hacen entrevista a los candidatos, realizan varias rondas de votación secreta, reducen la lista y proponen un candidato final. La asamblea prácticamente vota ese candidato final y normalmente es que sí, ¿bien? Y normalmente todas las exclusiones que se hacen en el proceso son secretas. Es un procedimiento muy turbio. Participan 194 Estados miembros, cada país tiene un voto y la asamblea vota al candidato propuesto por el Consejo Ejecutivo. Por tanto, es mucho más fácil postularse y ganarlo porque es único candidato. Simplemente necesita comprar voluntades. ¿Cómo puede Pedro Sánchez comprar voluntades? No hay que olvidar todo el dinero que está aportando a la OMS y no hay que olvidar también el dinero aportado en fondos de cooperación internacional a muchos países, sobre todo africanos, y no hay que olvidarlo, los países africanos tienen muchísimo poder dentro de la OMS, y quien tiene también mucho poder dentro de la OMS es la Fundación Bill y Melinda Gates, la fundación de Bill Gates. Importantísimo esto. Por eso que Pedro Sánchez está siempre tratando con ellos,
tiene premios, les da premios, están en relación para mantener abierta esa posibilidad. Las votaciones además se hacen a través de alianzas regionales, negociaciones geopolíticas y apoyo de grandes potencias, que son las que mandan y dicen a los pequeños estados a quién tienen que elegir. Obviamente, no estando Estados Unidos, siendo China ahora la potencia más importante, es China quien le va a decir a cada país cómo elegir y qué candidato elegir. Bien, hay mucha campaña diplomática, los candidatos viajan, negocian apoyos, donan dinero a fondos de cooperación a países para comprar voluntades, lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y además no hay que olvidar una cosa, que el cargo de director general de la OMS tiene también inmunidad diplomática. No tiene la inmunidad diplomática del secretario general de la ONU, que es la máxima del mundo, pero una inmunidad diplomática importante. Tiene inmunidad funcional a nivel internacional, cuanto puede viajar y no lo pueden capturar ni extraditar en ningún país. Tiene privilegios diplomáticos, por tanto puede seguir moviendo dinero de un país a otro sin que nadie se entere, y tiene protección jurídica por actos oficiales. Lo que no queda claro es si tiene inmunidad incluso para delitos previos a su cargo. No es la misma inmunidad que el secretario general de la ONU, que es una inmunidad superior porque tiene un estatus diplomático más elevado, pero sigue siéndole útil, siendo director general de la ONU, para evitar y eludir los procesos, los procedimientos jurídicos que se podrían abrir en su contra en España. Muy probablemente podrían no llegarse a abrir debido a esta inmunidad. También es cierto que la Unión Europea es otro organismo que tiene mucho poder y luego están las fundaciones privadas, ¿no? China la primera, la Unión Europea después y las organizaciones privadas. Dentro de la Unión Europea es Alemania quien tiene más poder, después Francia, los países nórdicos, el Reino Unido. No hay que olvidar que España, en cuanto a donaciones, no es la que más dona a la Organización Mundial de la Salud. Es, de hecho, el país undécimo, tiene la plaza entre la undécima y la 15ª en cuanto a donaciones. Sobre todo las donaciones voluntarias, que son las que marcan la diferencia. La primera la tenía Estados Unidos, que ya no está. Después, la Fundación Bill y Melinda Gates, por tanto, ahora mismo la Fundación Bill y Melinda Gates son los que más están aportando dinero voluntario, además de están las aportaciones obligatorias y las voluntarias, ¿no? Y luego está Alemania, después China, la Comisión Europea, Reino Unido, Japón, Canadá, Noruega, Francia y España. Esos son los países, por orden, que aportan más dinero a la Organización Mundial de la Salud. Pero quitado Estados Unidos, que era el que más aportaba, ahora quien más aporta no es un país, es una fundación, la fundación de Bill Gates. ¿Ves cómo todo puede encajar? Y ojo, porque todo esto que encaja es precisamente lo que puede compensar el mayor impedimento, el mayor punto débil que tiene Pedro Sánchez para esa candidatura. Y es el hecho de que para ese puesto se suelen elegir cargos que provienen precisamente del mundo de la salud. Y Pedro Sánchez no proviene del mundo de la salud. Normalmente suelen ser figuras del hemisferio sur, primero. Después, tiene que tener una experiencia sanitaria técnica importante, es recomendable. Deberían tener capacidad diplomática, desde luego Pedro Sánchez la tiene, y un perfil no excesivamente alineado o perteneciente a Estados Unidos o China, pero sí operar para los intereses de uno de los dos. Como Estados Unidos ya no está, pues China es la que más influye. Digamos que si por un lado el hecho de no ser un perfil técnico para dirigir la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera pertenecer a un país del sur global, puede compensar todo esto Pedro Sánchez debido a ser una persona de gran confianza para China, debido a ser una persona de gran confianza para la Fundación Bill y Melinda Gates y debido a que estos dos organismos son los que más influencia tienen dentro de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que Pedro Sánchez ahora mismo tiene más probabilidades de hacerse con una inmunidad diplomática siendo director general de la OMS en lugar de aspirar a ser secretario general de la ONU, por la que Estados Unidos tendrían derecho de veto y además sería mucho más complicado. Por tanto, podría elegir una inmunidad diplomática inferior a cambio de una mayor garantía de ser elegido definitivamente como director general, un proceso que además es mucho más turbio, por así decirlo, mucho más opaco, e incluso si él no fuese elegido, nadie lo sabría y no se ha enterado nadie, ¿no? No habría pasado nada. Y no olvidemos también que tiene a favor el calendario, puesto que tiene más tiempo para poder ejercer las influencias en ser director general de la ONU que de la OMS. La elección de la OMS proviene antes, ¿no? Es más inminente. Pero me gustaría saber qué opinas tú. ¿Crees que esto va a ocurrir? Teniendo que hacer una apuesta, ¿apostarías por la opción de Albert Castillón? O tal vez crees que no, que él se lo va a jugar todo al rojo, va a apostar todo al rojo, va a tratar de conseguir nacionalizar el mayor número de personas posible y perpetuarse como presidente de gobierno en España. Escríbeme cuál de estas tres opciones, para cuáles apostarías €1. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación y nos veremos en el próximo vídeo.